¿Listo? Muy buenas noches, Querido colega. mis queridos colegas y amigos presentes. Quiero agradecer al Consejo Nacional de Contadores Públicos la invitación que me acaba de formular para que pueda transmitirles a ustedes un mensaje de gran interés. Estoy convencido que esta charla les va a ser de gran utilidad a ustedes como personas en su vida cotidiana y a la vez como profesionales de la contaduría pública. La charla, que tendrá una extensión de aproximadamente entre media hora y 40 minutos, voy a manejar la parte relacionada pues con el desarrollo profesional de la contaduría pública y las reformas que se plantean a la Ley 43 de 1990 y esto todo relacionado con lo que mi colega Luis Muñoz acaba de plantear sobre la relación entre contaduría pública y neoliberalismo. Quisiera inicialmente pues decirles algunos pensamientos de algunos grandes pensadores que vienen o que entran a colación con el tema que vamos a tratar. Dice, las leyes deben ser relativas a lo físico del país, al clima, a la calidad del terreno, a su situación, a su extensión, al género de vida de los pueblos, a sus costumbres, a sus ideales. He aquí el código que deberíamos consultar y no el de Washington. Les estaba diciendo que ese pensamiento es de Simón Bolívar. Hay un pensamiento también de un poeta chileno, Pablo Neruda, que dice, podrán matar una flor, pero no podrán detener la primavera. Hay un pensamiento de Gandhi que dice, un pequeño grupo de espíritus decididos, unidos por una fe insaciable en su misión, pueden alterar el curso de la historia. Este pensamiento me parece muy bonito porque da la esperanza a la juventud de que puede lograr todo lo que se proponga y no necesariamente tiene que movilizar miles y miles y miles y millones de personas. El pensamiento dice muy claramente, un pequeño grupo de espíritus decididos, unidos por una fe insaciable en su misión, puede alterar el curso de la historia. Y finalmente hay un pensamiento que normalmente lo leo cuando voy a la Universidad de Antioquia y está pegada en las paredes de la universidad y dice, si yo no alumbro, si tú no alumbras, si nosotros no alumbramos, entonces, ¿quién va a iluminar tanta oscuridad? Bien, finalmente yo creo, y este es un pensamiento propio, donde hay juventud con imaginación, hay futuro cierto. Yo creo mucho en la juventud. Bueno, de hecho yo fui muy joven y creo que desde entonces estoy en esta brega y esto me ha dado absolutamente, no solamente muchas satisfacciones, muchos logros, sino que se ha convertido en un estilo de vida para mí. Hay un pensamiento del actual ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, en una respuesta que hizo al periódico El Tiempo la semana pasada.
Dice, sufrimos en esta pandemia terriblemente porque este país no produce ventiladores, no produce medicamentos, no produce vacunas, no producimos casi ni elementos de protección personal. Yo parodiando esa frase, entonces escribí este pensamiento. Lo mismo estamos diciendo los contadores, señor ministro. Exigimos al gobierno defender la soberanía nacional en materia de contaduría pública. Si usted pide que se defienda la soberanía nacional en materia de medicamentos, nosotros lo estamos haciendo en materia de contaduría pública. Hay una pregunta que da inicio realmente a mi charla de hoy, que es, ¿por qué las firmas extranjeras de auditoría quieren acabar con la revisoría fiscal y la fe pública? Es decir, ¿por qué quieren acabar con la contaduría pública? La otra pregunta es, ¿por qué el neoliberalismo pretende acabar todos los mecanismos de control? Luego de analizar una cantidad de hechos y de factores económicos, sociales, políticos y profesionales, pude establecer la respuesta a estas preguntas. Y es eso lo que quiero mostrarles en esta conferencia. Una de mis fuentes de consulta para responderlas fue releer mi libro Contaduría Pública, Monopolio Yanqui en Colombia. Un libro que publiqué en 1976 y que muy probablemente más de uno de ustedes conoce y ha leído. En la solapa del libro hay un texto que se refiere al carácter monopólico de la profesión ejercido por entonces 8 firmas de contadores públicos. Y hoy son 5. Y muy seguramente serán 3 porque dentro de ellas hay un monopolio también. Las unas están absorbiendo a las otras. Hay en cierto modo una guerra entre ellas por apoderarse de la profesión en su totalidad. Y así como lo hacen por apoderarse del mercado de sus propios competidores, con más facilidad y con más ahínco lo hacen para apoderarse del mercado de los contadores públicos en todos los países del mundo. Colombia no es una excepción. De tal manera que nuestra profesión, que viene siendo monopolizada por estas firmas de contadores, a la que hizo alusión mi colega Luis, que me antecedió, es muy claro que para ellos no solamente ese monopolio que han venido ejerciendo de la auditoría externa y la revisoría fiscal, ahora les es claro que quieren ampliar ese monopolio con la contabilidad. Pero, ¿por qué ellos quieren no solamente monopolizar esto, sino que ellos en el fondo también son agentes del sistema económico capitalista y particularmente del sistema económico neoliberal? Las firmas no son ajenas a los sistemas económicos imperantes. Ellos defienden los sistemas, defienden las empresas donde trabajan, defienden los gobiernos donde trabajan, porque de esa relación depende su vinculación con ellas y a la vez depende de que las empresas y los estados, respalden sus proyectos para poder ejercer un mayor monopolio de la profesión a nivel global.
Es decir, hay una correspondencia entre el sistema económico y los partidos el partido dominante que ejerce con vigilancia, o en cierto modo, pues que no es que ejerza vigilancia, sino que está interesado en el desarrollo del sistema económico de su país, que sea supervisado por firmas de auditoría extranjeras. Esto ha hecho que las firmas de auditoría se hayan convertido en el enemigo número uno de los contadores nacionales de cada país, porque ellos están arrasando con toda la profesión en todos los países, de tal forma que es muy claro el deseo de ellos de monopolizar la profesión en todos sus aspectos. Pero ya voy más adelante a indicar algunas particularidades de este monopolio y la manera como operan las firmas para imponerse dentro de cada país y particularmente en el nuestro. Pero quiero también indicar de que ellos agencian políticas internacionales, es decir, ellas pertenecen, no son instituciones aisladas. Ellas solas no son las que hacen todas las cosas. Ellas están vinculadas a instituciones internacionales que controlan, que manejan y que agencian sus políticas, de tal manera que ellas son invisibles en todo cuanto hacen y todas las maniobras que desarrollan, porque no se presentan como firmas, no se presentan ante los países ellas haciendo sus pilatunas, sino que aparecen cuando tienen que aparecer, pero como firmas de auditoría simple y llanamente ingenuas y simplemente profesionales de la auditoría, pero nunca aparecen haciendo, manipulando ni tratando de ejercer influencia en los gobiernos. Ese es el problema con las firmas, que son invisibles y ellas utilizan instituciones para llevar a cabo sus fechorías. A nivel global, esto lo hacen a través de organismos como la IFAC y ASB, la ONU, el Banco Mundial, la OCDE y muchas otras organizaciones que son a través de ellas permean estas instituciones y estas instituciones ejercen la presión ante los gobiernos nacionales para que se establezcan estos cambios. Y a nivel nacional ocurre exactamente lo mismo. A nivel nacional ellas no aparecen haciendo absolutamente ninguna manipulación ni ninguna propuesta de ninguna naturaleza. Ellas utilizan al Instituto Nacional de Contadores Públicos, permean estas instituciones y permean el Consejo Técnico de la Contaduría, se meten en esos organismos y a través de esos organismos ejercen absolutamente todas sus pilatunas, de tal manera que nosotros no lo vemos como los enemigos, pero tenemos que desenmascararlo. Nuestra misión es desenmascarar a esas firmas que están enmascaradas, que están disfrazadas de ingenuas, que están disfrazadas de meramente profesionales, cuando detrás tienen absolutamente todo el manejo político, ideológico de los sistemas económicos a nivel mundial. ¿Y qué es lo que impera a nivel mundial? La globalización. Y todas las grandes corporaciones a nivel mundial están en la globalización y controlan el mercado mundial.
y las firmas de auditoría son las firmas que ejercen para ellas, entre comillas, el control. De tal manera que hay una alianza muy grande entre las grandes corporaciones, entre las grandes instituciones, entre los grandes países desarrollados y que gobiernan con las firmas de auditoría, le agencian sus políticas, de tal manera que a ellos les queda muy fácil, por la influencia que tienen a nivel mundial, de operar en cada país a través de estas instituciones que son vasallas, son instituciones que son sumisas ante sus influencias, ante sus peticiones, que son instituciones arrodilladas, que simplemente buscan el interés también institucional de ellas, de tal forma que logran operar en nuestro país para poder ejercer esos cambios. Bien, esto es la manera como se establece la relación, las pretensiones de las firmas extranjeras, que es nuestro enemigo principal. Cómo se establecen las relaciones entre las firmas extranjeras y las grandes instituciones con los países que forman parte del globalismo, que agencian la economía neoliberal, que es la que domina la globalización, y la forma como operan a nivel de cada país con los gobiernos y con los aparatos legislativos, con los aparatos que aprueban o desaprueban las leyes. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en nuestro país en forma concreta? En forma concreta es que hay un mandato a nivel de esas instituciones internacionales a través de lo que se llama el informe ROX, el informe ROX, trataba de escapar. El informe ROX, que es un informe que no es nuevo, porque ustedes recordarán que desde el 2003 se han venido planteando estos cambios. Y nosotros hemos estado luchando desde el 2003, 2005, echando atrás legislaciones que pretenden hacer lo que siguen pretendiendo. Pero cuando las condiciones le son favorables, porque en ese momento las condiciones no le eran favorables a nivel nacional, pero ahora que las condiciones le fueron favorables, justamente en el 2010, en el 2009 hicieron aprobar la ley 1314, que fue el primer soporte que lograron para a partir de allí empezar a meterse en la legislación nuestra y a cambiarlo todo. ¿Y cuáles son sus pretensiones a nivel nacional? Son acabar simplemente con la contaduría pública. Ellos no quieren contaduría pública en Colombia a la manera como se ejerce en nuestro país, sino a la manera como ellos la ejercen en los Estados Unidos y en otros países. De tal manera que quieren eliminar la contaduría pública nuestra y montar lo de ellos, que por un lado es la auditoría externa. Al pretender ellos acabar con la revisoría fiscal y la fe pública, prácticamente están acabando con la contaduría pública. Así sigan con el nombre de contaduría pública. Ya eso no es sino, no tiene contenido, ya eso es puro güero. Eso es un nombre para que nosotros, los ingenuos caigan en la trampa de creer que seguimos con contaduría pública, pero con un contenido totalmente distinto, enajenado a la auditoría externa. Entonces, ya lo hicieron con la contabilidad. Es que cuando decimos quieren acabar, ellos acabaron ya con nuestra contabilidad. Es que estamos viendo las cosas, no es que estamos anunciando cosas que nosotros simplemente presagiamos o que nos
tenemos en la mente. No, es que ya comenzaron con el decreto, con la ley 1314 y con la eliminación del decreto 2649. Eliminaron nuestra contabilidad y montaron la de ellos. Ahora igual quieren hacer con la contaduría pública. Es que no les estoy diciendo cosas que están en mi cabeza. Les estoy diciendo cosas objetivas que ustedes están viviendo. Esa profesión, esa práctica contable de las NIF es impuesta por ellos, es impuesta por todo ese aparataje de que di cuenta al comienzo. Y se vienen con más, es que no han terminado. Entonces, ese informe Ross que viene ya estructurado con todo su montaje para hacer lo que estamos diciendo que van a hacer y que ya comenzaron haciendo. Ahora el próximo paso es acabar con la contaduría pública, acabar con la revisoría fiscal, con la fe pública, acabar con los contadores públicos como profesionales. No es que se va a acabar la contaduría y nosotros vamos a seguir siendo contadores públicos. No, nosotros ya no, como contadores públicos, ya no vamos a tener funciones que cumplir, porque ellos ese título de contador público lo van a anular, ya no van a ser las universidades quienes van a otorgar título de contador público, sino que van a ser ellos quienes van a otorgar una licencia para ejercer como contador profesional, otorgado por esas instituciones extranjeras que les mencioné. Ya la universidad, ya el Estado no va a tener nada que ver con nuestra profesión, sino que va a ser manejada por ellos desde fuera, desde Londres. Ellos allá otorgarán la licencia de los contadores, entre comillas, colombianos que quieran ejercer como auditores externos. Así de sencillo. Eso está contenido en el informe Ross. Es mi imaginación. Este es un campanazo, esta es una sirena de alarma de esta invasión que nos están haciendo. Nos están invadiendo desde el extranjero. Y eso es lo que llamamos, lo que llamé desde el comienzo, respetar nuestra soberanía nacional. Si nosotros no la hacemos respetar, ¿quién va a hacer respetarla? Si nosotros no iluminamos, ¿quién va a iluminar tanta oscuridad? Si nosotros no decimos estas cosas, los líderes responsables de defender la profesión, ¿quién lo va a decir? La DIAN. Los que siguen a la DIAN. Los que solo trabajan por mandato de la DIAN. No, señores. Somos nosotros, los líderes, que hemos estado al frente de la profesión 50 años. Que hemos estado defendiendo la profesión de verdad, verdad. Y lo seguiremos haciendo y lo estamos haciendo. Y aquí estamos, defendiéndola, llevándole un mensaje categórico, un mensaje en donde llamamos las cosas por su nombre, en donde no ocultamos la realidad, sino por el contrario, la ponemos sobre la mesa. Le decimos a ustedes lo que les están ocultando. Le decimos a ustedes toda la mentira que les están diciendo ellos. Entonces, y les decimos para dónde es que van, qué es lo que buscan y cuál es el peligro y el riesgo de ponerle oído a esas propuestas. Y por el contrario, a su vez, el peligro de quedarnos cruzados de brazos sin hacer nada. Porque si esa es nuestra postura, atengámonos a las consecuencias. Porque si esa es nuestra postura de cruzar los brazos, entonces nos pasará como las NIF, que nos las van a imponer y nos van a convertir en autómatas. Simplemente nos van a llegar esas NIF desde Londres, donde nos están llegando. O usted tiene participación en la elaboración de las NIF.
O aquí hay un contador colombiano que diga yo participé siquiera en la elaboración de esa NIF. O simplemente traen el paquete y el gobierno hace que se aprueben. Y el Congreso las aprueba simple y llanamente por mandato de los organismos internacionales, de su adhesión a la globalización, de su adhesión al sistema neoliberal, por su adhesión a su ideología y su política. Por eso hacen lo que hacen. Y por eso es que está el país como está. Es que el país no está como está simplemente porque sí, es por por las horrendas posiciones y administración de los gobiernos neoliberales. Es que esa política neoliberal es desastrosa, no solamente para los contadores. Mire cómo tiene el país. Mire cómo de forma antidemocrática han tratado todos los problemas. ¿A dónde está llevando la pobreza que nosotros tenemos? Las desigualdades con que nos tratan. Es que eso es producto del sistema neoliberal. Esto no es producto simplemente de errores en una gestión. Es que es el cumplimiento de mandatos que nos vienen de afuera. Y todo eso son amenazas, perjuicios a donde estamos llevando a nuestro pueblo. Y eso quieren hacer exactamente con la contaduría pública. No les importa los contadores públicos. No les importa la contaduría pública. Les importa es cumplir con los mandatos, quedarles bien a las instituciones que les ordenan hacer las cosas. Para ellos nosotros no significamos, para ellos el pueblo no significa, las clases vulnerables están al margen de sus políticas. Señores, todo esto es una gran realidad. Puede que de pronto suene fuerte a sus oídos tantas verdades dichas de forma tan seguidas y en un tiempo tan corto. Pero esa es la verdad. Y hay más. Los cambios no llegan hasta lo que he dicho. Hay cambios en la academia. Ya dije que no habrá títulos de contadores públicos otorgados por el gobierno. La academia, para ellos poder otorgar las licencias de contadores profesionales que puedan ejercer la auditoría externa, tienen que reestructurar la academia, tienen que quitar lo que existe y montarlo de ellos. ¿Y qué es lo de ellos? Las normas internacionales de auditoría, las normas, o sea, lo que llaman aseguramiento, normas de aseguramiento, o NIAS, las NIF, montar las NIF, o sea, eso de que contabilidad 1, contabilidad, eso se acabó. Eso no va más. Eso será NIF 1, NIF 2, NIF 3, NIF 4. Y el código de ética es el código de ética de ellos, es la ética de ellos, no la ética nuestra como contadores. Lo nuestro para ellos no vale nada. Ellos pisotean nuestra cultura contable. Para ellos nuestra tradición contable no vale 5 centavos. Ni nuestra cultura, ni nosotros, incluso como personas, porque nos acaban, nos quitan el mercado y a pasar necesidades como el resto de la población. Así de sencillo. De tal manera que la academia se va a acabar. Ya no vamos a seguir con lo que tenemos y con lo que debemos continuar y con lo que debemos reforzar, que es una academia basada en el hacer, en el ser, en el conocer, y que tenga como eje, como fundamento la investigación científica, una academia de alto nivel,
no una academia técnica, que es lo que ellos pretenden, sacar técnicos y no profesionales de la contaduría. Todo esto es lo que tenemos que defender. Todo eso lo hemos hecho nosotros. Eso no lo han hecho ellos, porque si lo hubieran hecho ellos, no pretenderían acabarlo. Pretenden acabarlo porque nosotros lo hicimos y responde a nuestro interés nacional, al interés de nuestras empresas, al interés de nuestra economía en general, que no es la neoliberal. Porque es que el 60% de nuestra economía es una economía manejada de manera marginal. Es una economía de microempresa. Esa es la economía nacional. La de la mediana y gran y pequeña industria. Y ni siquiera dejaron contabilidad para esos niveles de economía. Arrasaron con todo. Y le impusieron a todos las normas. Creemos que se ha hecho una injusticia muy grande con nosotros y con nuestra profesión al marginarnos, al hacernos a un lado, al no tenernos en cuenta. Y eso se llama antidemocracia. Todo esto lo imponen de forma antidemocrática. Nunca han consultado a las bases, nunca le han preguntado a los contadores ustedes qué piensan. Ellos llaman democracia el haber nombrado una serie de comités en cada uno de los departamentos para que trabajaran unos temas determinados sobre el programa que ellos tienen de reforma. A eso le llaman democracia. Pero es que todos esos comités no suman sino 1,300 contadores. Es decir, le han pedido opinión a 1,300 contadores. Nosotros somos 240,000 contadores y 300,000 estudiantes. Somos una base formada por 540,000 personas adoloridas por toda lo que han hecho y están haciendo contra nosotros. Nos duele nuestra profesión y con todo lo que le han hecho. Por lo tanto, nosotros creemos que un proceso de tal magnitud debe ser un proceso democrático y no antidemocrático, no manejado por 4, 5 ni 1,000 contadores. ¿Y qué es un proceso democrático? Es un proceso que consulte las bases, que consulte a todas las agremiaciones, a los organismos que de alguna manera agrupan contadores públicos, a organismos académicos, centros de egresados, universidades en el país, estudiantes de contaduría, crear un aparato superior, crear un frente superior de consulta, que busque consultar las bases, ese frente superior de defensa de la contaduría, que podría estar organizado o formando parte por un representante de cada una de las agremiaciones de contadores y de todos estos organismos que aludí anteriormente, y que formen una gran asamblea nacional integrada por un representante de cada una de estas instituciones, y que éstas a su vez tengan un mecanismo de dirección, un consejo directivo, una junta directiva, que discuta los problemas más álgidos de la profesión y que forme comités, ese sí, que consulte las bases, que baje la información a través de sus delegados a las distintas instituciones que lo conforman, al cual pertenecen, y a la vez suba la información a ese organismo nacional, a ese frente nacional, a ese frente superior, que establezca un contacto permanente, de forma permanente, no solo para esta coyuntura, sino de forma permanente para defender la profesión en todos sus aspectos. Eso es lo que es un mecanismo democrático, y no formar unos comités simplemente
para recoger la opinión de 5 o 6 miembros de comités o algo por el estilo. Entonces, ellos han violado absolutamente todas las cosas para hacer sus fechorías, para hacer sus pilatunas. Nosotros ya dijimos, no va más, eso no va más. Estamos dispuestos a levantar nuestra voz de protesta, a ejercer una fuerza, a unir todas nuestras voces, a defender nuestra profesión a capa y espada, a luchar por algo que es nuestro, que nos pertenece, por nuestro patrimonio profesional, algo que le pertenece a nuestro país, y evitar que caiga en manos de extranjeros que quieren apropiarse de todas esas cosas sin ningún juicio valorativo, con el desprecio que les asiste. No lo vamos a permitir. Yo sé que puedo decir más cosas, señores, pero quisiera dejar ahí mi exposición, que sé que no termino, sino que queda trunca. Pero estoy convencido de que al menos he puesto los elementos más importantes y que ojalá algún oído receptivo haya sido capaz de, entre ustedes, de asimilar este mensaje y de decir, voy a defender mi profesión. Si alguien siquiera dice, piensa, hace, cree que eso debe hacerse, estaré supremamente satisfecho de haber dicho todo lo que dije y de estar haciendo todo lo que estamos haciendo en defensa de nuestra profesión. Sin lugar a duda, que hago un llamado firme, convencido de que es necesario de que todas las fuerzas vivas de la profesión se unan en un gran frente de lucha único, permanente, y que avancemos sin dar un paso atrás, sin siquiera mirar atrás, con solo una acción de frente y de manera categórica hasta lograr nuestro último propósito y evitar que los propósitos de las firmas de auditoría extranjeras, del Instituto y del Consejo Técnico se tengan lugar. Así que atrás las firmas de auditoría, no las queremos en nuestro país. De tal forma que queremos en nuestro país organizaciones que estén dispuestas a luchar por la revisoría fiscal, no a la auditoría externa, sí a la fe pública, sí al título de contador público, no a la licencia de profesional contador, no a los cambios académicos que pretenden de convertir a los contadores en técnicos de la contaduría y de la contabilidad, y sí por un contador profesional de alto nivel académico y que trabaje cada día más por elevar el nivel profesional de los contadores públicos. Dejo ahí, y si hay algunas preguntas, con mucho gusto estaré listo para responderlas.